me propusieron realizar este tema de ergonomía y actividad física. Yo les propuse realizar un poco más concretamente sobre la conciencia corporal, porque considero que es el pilar del tratamiento ergonómico en los entornos laborales y lo veía como que no es un tema que esté muy ocupado ni que la gente le dé tanta importancia. Entonces, pues les propuse este tema y les pareció bien y vamos a hablar un poquillo de ello. La idea con esta presentación es que, pues, que tengáis herramientas prácticas que puedes aplicar desde ya en el día a día, en cualquier ámbito y entorno laboral y que con pequeños cambios y actividades en el día a día podamos mejorar nuestro entorno ergonómico y nuestra salud laboral, ¿vale? Vamos os cuento un poquito en lo que va a consistir la sesión y nos metemos ya en materia. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas epidemiológicas sobre los trastornos musculoesqueléticos, luego hablaremos sobre el dolor y sus factores para dar un contexto de la importancia dentro del concepto de conciencia corporal. Luego hablaremos un poquito de postura y ergonomía, luego intervenciones más prácticas y terminaremos con las conclusiones y, como ha comentado Ana, pues un espacio de debate para que consultéis todas las dudas. ¿Qué sería un trastorno musculoesquelético? Pues al final es cualquier dolencia o lesión que se genera y que siente la persona. En el mundo y en los entornos laborales, pues cobra gran importancia porque al final se estima que sobre un 60% de todos los trabajadores e incluso en algunos sectores llega al 80-90%, sufre de este tipo de dolencias. Se trata de la principal causa de discapacidad no mortal en el mundo por ir centrándonos un poquito más, en Europa cerca del 50%, prácticamente el 46% de los trabajadores refiere tener dolor lumbar y el 43% dolor de cuello y hombros. Sí que es verdad que estas dos zonas van a ser las dos zonas más principales en los que donde más dolencias sufren, pero existen otras regiones como pueden ser, dependiendo también un poco del entorno laboral, como pueden ser las rodillas o los tobillos, que también sufren estas dolencias. Este dato creo que es impactante y denota la importancia de acabar con este problema, porque al final se gasta al final por la mala salud laboral y las enfermedades y las lesiones relacionadas con el trabajo, le cuesta a la Unión Europea ni más ni menos que 476.000 millones de euros al año, o sea, un 3,3% del PIB. Esto denota la importancia que tiene acabar con este problema e intentar abarcarlo desde todos los aspectos, que en estas jornadas, como podéis comprobar, pues yo os voy a hablar desde el punto de vista de la ergonomía, pero más adelante pues hablarán desde la salud, desde la salud mental, desde la cultura organizacional, porque no solo podemos atacarlo desde un lado, sino que tiene que ser de una forma multidisciplinar y englobada. Por centrarnos más un poquito en España, pues 1 de cada 4 adultos en España sufre dolor crónico, o sea, sufre dolor persistente y prácticamente la mitad de ellos ha cursado baja laboral, con todas las consecuencias que ello conlleva. Entonces, acabar con estos problemas es de vital importancia. Y me gustaría empezar también pues, con una pequeña reflexión de si pensáis que el dolor es bueno o malo. Estoy seguro que cualquier persona que sufre dolor dirá que es malo, pero hay que tener en cuenta que el dolor es el sistema de protección que tiene el cuerpo y nos va a proteger y va a evitar que generemos lesiones. Y una de las principales características que tiene, muy importante, porque todo el mundo piensa que al sufrir dolor crónico va a sufrir dolor para toda la vida, es que es adaptable, es decir, podemos modular y evitar que ese dolor se extienda. Y esto también de que es adaptable es importante para una cosilla más adelante de la presentación. Si no sintiéramos dolor, seguramente esta mujer se quemaría las manos. Si no sintiéramos dolor cuando nos sale una caries o un problema en los dientes, no nos enteraríamos, no nos saldrían agujetas, entonces haríamos ejercicio hasta un límite que nos podríamos lesionar. O cuando nos hacemos un corte o cualquier herida, pues no nos enteraríamos, ¿vale?
Aquí quiero dar una pincelada porque, lógicamente, esta herida, por ejemplo, si se la hace alguien como puede ser un albañil, no le da tanta importancia, entonces no va a sufrir tanto dolor, pero si esta herida se la hace un pianista y tiene el concierto de su vida al día siguiente, seguramente ese dolor sea mucho más elevado que el del albañil. ¿Vale? Y una pregunta que siempre me hacen mis pacientes y que todos queremos saber y tener respuesta es ¿por qué me aparece el dolor? Y creo que es una pregunta tan complicada y tan difícil de contestar que si tuviera que responder sencillamente, yo les pondría esta imagen. Al final, el cuerpo humano está diseñado para hacer lo que hacíamos hace miles de años, o sea, para atrapar, para caminar, para coger, o sea, todo acciones y antiguamente estamos constantemente en movimiento. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora estamos, como veis en la imagen, 8 o 10 horas todo el día sentados. Nuestro tiempo de ocio, mucha carga también puede ser la televisión todo el día en el sofá. Eh, Cada vez hacemos menos actividad física y estamos en un ambiente sedentario. Si a eso lo sumamos que el estrés que tenían aquí era que no les persiguiera y les cogiera el león, pues ahora tenemos un estrés no tan intenso y agudo, sino un estrés crónico que hace y que va a favorecer que sintamos dolor. Entonces, si tuviéramos que decirlo de forma sencilla, ese sería el mayor de nuestros problemas. Si lo hacemos de forma complicada, pues podéis ver en la imagen la cantidad de factores que pueden influir en que una persona experimente dolor. Por resumiros, porque al final contaros todos es imposible, va a haber factores individuales como la edad, las variables anatómicas, factores psicológicos como puede ser sufrir estrés, tener ansiedad, depresión, también van a influir en que aumente la experiencia dolorosa, puros factores biomecánicos a nivel anatómico y musculoesquelético, problemas de procesamiento central, como puede ser que las personas sufran dolores, procesos de dolor crónico y ese tipo de patología. Luego también tenemos la lesión pura, por así decirlo, musculoesquelética, como pueden ser las hernias o las roturas o los esguinces. El estilo de vida cobra muchísima importancia porque al final, si yo descanso mal, si yo me alimento mal, si yo no hago ejercicio, todo eso hace un caldo de cultivo en el que el dolor puede hacerse más predominante. Y luego, tener diferentes factores contextuales como tener un mal diagnóstico o un mal tratamiento también va a perpetuar el dolor. Y luego, esto parece una tontería, pero el tener unas buenas relaciones sociales, el tener una buena relación con mi trabajo, que a mí me guste mi trabajo, va a favorecer que yo no experimente dolor. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Que cuanto más factores contribuyentes controlemos y conozcamos y los reduzcamos, es más fácil que nos reduzca nuestro dolor. Entonces, una de las intervenciones que tenemos que hacer al inicio es reconocer esos factores de riesgo y ahí iniciar un cambio. Para ello, tengo que ser consciente de si duermo mal, de si me alimento mal, si hago poco ejercicio y ponerle solución. Entonces, ser consciente al principio es muy importante. Y bueno, al final son conciencia y consciencia, son dos palabras muy parecidas, pero con denotaciones un poco distintas. Al final, la conciencia no es más que la capacidad de percibir y reconocerse a uno mismo y al entorno, y la consciencia es ese estado de vigilia de darse cuenta activamente de algo. Para activar nuestra conciencia corporal, vamos a tener que activar primeramente nuestra conciencia. O sea, al final necesitamos tener y activar esa conciencia para poder desarrollar la conciencia. ¿Qué es la conciencia corporal? No es más que percibir e interpretar y responder a las sensaciones que provienen del propio cuerpo, tanto en reposo como en movimiento. Vamos a ver que en ciertos entornos laborales, como pueden ser más gente oficinista o que pasa más tiempo sentada, habrá que darse cuenta de ciertas percepciones cuando estemos en reposo, pero en otras personas cuando estén trabajando en manipulación de cargas o cargando cosas, pues habrá que poner atención a cómo se está moviendo a la hora de realizar a movilizar esas cargas. Por dar un esquema general, ¿qué va a influir en nuestra conciencia corporal? Pues lógicamente la capacidad de equilibrio y mantener esa estabilidad, va a influir la postura,
la respiración con el control dirigido de la respiración que va a favorecer la relajación del sistema nervioso y luego, lógicamente, nuestro tono muscular que va a influir en que mantengamos la postura, que activemos correctamente la musculatura. Todo ello dentro de un ámbito de activación a nivel consciente y voluntario. ¿Por qué es importante en el trabajo? Os pongo estas dos imágenes porque al final todas las lesiones relacionadas con nuestros entornos laborales normalmente no aparece de forma abrupta, como puede ser una lesión en el fútbol, de que te hacen una patada y de repente aparece la lesión y cursas la baja. Normalmente vamos teniendo pequeñas señales, pequeños avisos que nos va dando nuestro cuerpo y nosotros muchas veces por la carga de trabajo o por el volumen no les vamos dando importancia hasta que llega un punto que el vaso rebosa y me aparece la dolencia o la lesión, ¿vale? Todas estas señales, al final, son señales que nos da y nos avisa nuestro cuerpo porque antes de que se active el sistema de alarma, que es el dolor, como hemos dicho antes la conciencia corporal nos empieza a avisar, ¿vale? Entonces, cuando tenemos posturas mantenidas, cuando hacemos demasiados movimientos repetitivos sin descanso, cuando realizamos sobrecargas, el estrés continuo, falta de pausas, son todas esas gotas que se van sumando y pueden desarrollar ese trastorno musculoesquelético que queremos evitar. Entonces es importante desarrollar esa conciencia corporal para evitar que aparezca la lesión o el dolor. La relación entre conciencia corporal y dolor, ya sea la evidencia científica ya lo defiende, y en fin, os he puesto aquí unos cuantos artículos, pero ya lo defiende, y se estima la relación causal entre que las personas que tienen mayor conciencia corporal van a ser capaces de reducir más el dolor y tener menos discapacidad, y las que tienen menos conciencia corporal van a aumentar y ese dolor lo van a sentir mucho más que las que tienen esa conciencia corporal, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque también es la base del control postural. Al final, el control postural va a depender de un sistema nervioso que controla las aferencias y las eferencias, un sistema musculoesquelético que influye en la respuesta motora por parte de los músculos y luego el sistema aferente, que es por donde recibimos la información, que participa tanto el sistema vestibular, el sistema visual y luego el sistema propioceptivo, que es el que nos va a informar de la posición de cómo tenemos el cuerpo, de las diferentes articulaciones y los músculos, ¿vale? Voy a ir metiéndome en diferentes temáticas, ¿vale? Para que vayamos tocando un poco todo y luego al final, como hemos dicho, todas las dudas las vamos comentando. Otra pregunta que es importante y creo que esto ya lo vamos teniendo claro es que si existe la postura perfecta, ¿vale? Y a mí me gusta ser claro y al final, si tenemos que ser claros, diríamos que no. ¿Por qué? Yo ahora mismo, si estáis sentados en vuestras sillas, si yo os dijera que os pusierais rectos, que colocarais las rodillas, que mantuvierais el pecho bien recto, que crecierais un poco hacia arriba, que los hombros relajados hacia abajo y os pidiera que mantuvierais esa sensación durante por lo menos 2-3 minutos, incluso habría gente que le empezaría a molestar o a doler, ¿vale? ¿Por qué? Porque mantener una postura perfecta es utópico y los estudios han demostrado que no existe relación entre mantener una postura perfecta y el dolor, ¿vale? Entonces, esta idea de que hay que tener una postura perfecta la tenemos que desechar. Pero que sí que hay que tener en cuenta, pues la verdad es que existen mejores y peores posturas, es decir, tengo que tener ciertas posturas cercanas a las posiciones neutras articulares, que esto hablaremos más diferente más adelante, pero lo más importante es que debemos modificar esa postura cada cierto tiempo. O sea, yo puedo tener diferentes posturas, pero lo que tengo que hacer es cambiarla a lo largo del tiempo, que es lo más importante. Toda esta asociación que venimos de antiguamente, del siéntate bien, que te va a doler la espalda, todo eso ya lo hemos desechado y esa es una perspectiva tradicional en la que había una asociación directa entre mala postura con dolor, ¿vale? Ahora sabemos que esa relación es mucho más compleja, que no es lineal, todos los factores que pueden influir en la experiencia dolorosa. Entonces, no es tan sencillo como corregir la postura y se te va a corregir el dolor.
hay que ver todos los factores que pueden contribuir y solucionarlo. Entonces, si yo tuviera que deciros cuál es la mejor postura, al final es la siguiente. O sea, ir modificando constantemente las posturas para que el cuerpo no tenga siempre una misma posición, ¿vale? Lo que hablábamos antes de la conciencia corporal, de esas señales antes de que desarrolle el dolor agudo o la lesión, son estas señales que tenemos que atender y tenemos que darle solución en función de lo que sintamos, ¿vale? Podemos sentir rigidez, tensión, ¿vale? Cuando pasemos mucho tiempo en una posición o hayamos tenido un esfuerzo excesivo y por regla general vamos a necesitar movimiento liviano, ¿vale? Cuando sintamos fatiga, pues vamos a necesitar parar y descansar un poco, ¿vale? Lógicamente el dolor puede aparecer de forma abrupta y también va a ser una señal del cuerpo, pero siempre aparece después de estas señales. Estas señales son las que tenemos que detectar en primera instancia y luego siempre pues todas las posturas forzadas o los movimientos lesivos que tengamos también son señales que tenemos que ocupar. Al final debemos escuchar al cuerpo y responder siempre a tiempo antes de que aparezca la lesión o el daño. Otro tema importante que podemos tratar es si es importante, si voy demasiado rápido, me paráis, ¿vale? Yo cojo la moto y me acelero, pero bueno. Otro tema importante que tenemos que hablar es sobre coger objetos. O sea, a mucha gente nos han explicado que debemos coger objetos manteniendo la espalda recta y siempre manteniendo la ergonomía, ¿vale? Si os tuviera que decir si es importante mantener la postura al cargar objetos, pues os diría en este caso depende, porque sí que es verdad que en algunos aspectos que ahora comentaré, esa postura y una buena activación va a ser importante, pero en otros no tiene nada que ver. Yo creo que estáis cansados de que en vuestros trabajos os pongan estas imágenes de no os podéis agachar doblando la espalda, tenéis que agachar con la espalda recta, con el objeto cercano, doblando bien las rodillas, ¿vale? Pero esto no siempre lo tenemos que aplicar. Al final, mantener la postura a la hora de cargar objetos, tenemos que tener en cuenta la postura y es una escala de grises. Es decir, habrá momentos en los que sí es muy importante guardar la postura, pero habrá otros momentos que no hay que tener en cuenta ni acordarnos de la postura al coger un objeto. ¿De qué va a depender esa escala de grises? Pues principalmente de dos cuestiones. Por un lado, las capacidades individuales, es decir, lo fuerte que yo estoy o lo adaptado que yo estoy para coger un objeto y luego, lógicamente, el peso del objeto. ¿Dónde va a tener mayor peso guardar las posturas? Pues sobre todo en trabajos que haya que manipular cargas, ¿vale? ¿Dónde habrá que tener menos, o sea, habrá que darle menos caso a las posturas? Pues en trabajos sedentarios, es decir, incluso agacharme a por un boli, porque al final, si yo me agacho por un boli, no es un esfuerzo que cualquier persona no pueda. Entonces, yo para agacharme a por un boli me tengo que agachar de cualquier forma, ¿vale? Es más, si yo me agacho como poníamos en esta imagen, yo voy a estirar la lumbar, voy a descansar la lumbar incluso en ambientes como pueden ser el sedentario, en oficinistas y demás, va a venir bien, ¿vale? Entonces, siempre tenéis que tener en cuenta, si yo me enfrento a un peso que yo no estoy acostumbrado, hay que guardar la postura, pero si yo me enfrento a un peso que estoy acostumbrado, la postura deja de tener sentido. Y otro aspecto importante, la correcta activación muscular, ¿vale? Cuando hagamos, os lo contaré más adelante, pero ciertos músculos debemos activarlos para cuando cojamos un peso muy elevado, ¿vale? Y luego la posición del objeto, que cuanto más pesado, más cercano tiene que ser a nuestro cuerpo, ¿vale? Nos metemos ahora con los medios ergonómicos y me gustaría comentaros y preguntaros si son útiles y o necesarios los los medios ergonómicos. Aquí mi respuesta es que sí, pero, ¿vale? ¿Por qué? Porque está claro que a lo largo de la historia todos los medios ergonómicos y todos los medios ergonómicos de los que estáis ya disfrutando en todos los entornos laborales, pues lógicamente han reducido los trastornos musculoesqueléticos, han mejorado el bienestar percibido y lógicamente
todo funciona mejor con los medios ergonómicos. Pues lógicamente se ha desarrollado mobiliario ajustable, se han desarrollado, que yo creo que aquí los medios ergonómicos es donde más han ayudado en cuanto a las ayudas mecánicas en el sector industrial de dispositivos para cargar y levantar objetos. Se han diseñado herramientas en función de las necesidades y, lógicamente, los entornos digitalizados pues han ayudado que el bienestar laboral haya mejorado. Pero ¿qué pasa? Que no podemos obviar este binomio, ¿vale? Porque si todo dependiera o el reducir los trastornos musculoesqueléticos y que no existiera dolor en el ámbito laboral dependiera exclusivamente de los medios ergonómicos, pues viendo el coste que supone a la Unión Europea, acordaros, del 3,3% del PIB, pues todo sería a base de pagar. ¿Qué pasa? Que la realidad no es esa. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser, a la hora de prevenir las lesiones y los trastornos musculoesqueléticos, tiene que ser un binomio inseparable. Tanto el tema de trabajar nuestra conciencia corporal como el correcto uso de los medios ergonómicos. ¿Vale? En entornos laborales sedentarios, pues yo me canso de decirle a mis pacientes cuando me llegan y me dicen, me he gastado 1.000 euros en una silla y me sigue doliendo la espalda, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final estás depositando todo tu tratamiento en un medio ergonómico y eso es muy simplista, ¿vale? Podéis tener sillas de 3.000, 5.000 euros, bueno, lo que os queréis gastar. Incluso estas sillas que son, aparentemente son muy ergonómicas y muy cómodas, ¿vale? Pero lo que tenemos claro es que de nada sirve la mejor silla ergonómica si yo no desarrollo mi conciencia corporal, si yo no detecto esas pequeñas señales de rigidez, de tensión y aplico las intervenciones que más adelante comentaremos, ¿vale? Luego, lógicamente, hay otros medios ergonómicos en función de la patología que nos van a ayudar, pero este mensaje de que nada sirven los medios ergonómicos si no desarrollamos la conciencia corporal, tenéis que integrarlo, ¿vale? Y aparentemente esta silla pues puede parecer muy ergonómica, pero yo, por ejemplo, siempre digo que cuanto más cómoda es la silla, más tiempo mantengo esa postura y más tiempo paso en esa postura. Por lo tanto, esas señales que hemos dicho de que tenemos que modificar van a llegar más lenta. Y a modo broma, cuando hablo con los pacientes sobre las sillas ergonómicas y demás, yo siempre les digo que la mejor silla ergonómica es un banco de misa. ¿Por qué? Porque va a hacer que cada 30 minutos, cada 45 minutos tengas que cambiar la postura, te tengas que levantar, ¿vale? Porque al final es un sitio un sitio incómodo. Entonces, podéis disponer de estas sillas, pero lo que tenéis que tener claro es que tenéis que hacer caso a esas señales que os van a mandar por la conciencia corporal y modificar la postura o levantarnos, ¿vale? Entonces, ahí vais a hacer el binomio de conciencia corporal medio ergonómico que va a venir muy bien, ¿vale? En cuanto a un tip acerca de los entornos laborales que sí que influye un montón es la posición de la cabeza. Muchas veces cuando estamos frente al ordenador empezamos a adelantar la cabeza y cogemos una postura que no es la correcta y que va a poder desarrollarnos dolor de cuello y dolor de cabeza, ¿vale? Y siempre pensamos que los medios ergonómicos tienen que ser caros, pero al final también digo que todos tenemos de este tipo de folios en nuestro trabajo y el simplemente hecho de poner estos bloques de folios para elevar la pantalla y ponerla a la altura de la mirada es un medio ergonómico que va a hacer que no adelantemos tanto la cabeza y que dolores cervicales y de cabeza puedan desaparecer. En cuanto a manipulación de cargas, pues lógicamente es el sitio donde los medios ergonómicos más han ayudado a la disminución de todos los trastornos musculoesqueléticos, ¿vale? Sin embargo, sigue habiendo altas tasas de trastornos musculoesqueléticos. Y os podéis preguntar por qué. Pues esto es porque lo que comentamos al principio de que el cuerpo y el sistema del dolor es adaptable. Entonces, si hace 40 años una persona, por poner un ejemplo, un albañil movilizaba 3.000 kilos a lo largo de su jornada laboral, pues si estaba acostumbrado a hacer esos 3.000 kilos, no le molestaba. El día que hacía 3.500 o 4.000 le podía molestar. ¿Qué pasa ahora?
pues si una persona está acostumbrada a mover 1000 kilos o 500 kilos, por poner un ejemplo, lógicamente el día que haga 1500, aunque sea menos que hace unos años, le va a doler, ¿vale? Entonces, tenemos que desarrollar todas esas intervenciones. ¿Para qué? Para poder trabajar conscientemente y bien y evitar que ese trastorno pueda llegar al final, ¿vale? Al final también, aparte de todos los medios ergonómicos de traspaletas, de grúas, para cargar pesos, pues también hemos podido desarrollar en función de patologías como pueden ser lumbalgias o para desarrollar más fuerza en la mano o problemas de algún problema o lesión en la mano, ¿vale? Al final, para meternos en la activación, por así decirlo, de la conciencia corporal, lo que os he comentado antes, debemos de tener esa conciencia. Para ello, debemos anticiparnos al evento no deseado, que es el dolor irritativo, lesión o al final la baja laboral, ¿vale? Para ello debemos notar posturas forzadas o posturas ineficientes, ya sean mantenidas o realizando un movimiento. Debemos percibir esas señales precoces de fatiga o tensión y luego siempre anticiparnos, como poníamos, y autocorregir sin necesidad de estímulo. ¿Qué intervenciones vamos a poder desarrollar? Que yo os voy a contar algunas de ellas hoy. Pues una herramienta puede ser el mindfulness, la exploración de la posición neutra, ejercicios dirigidos a activar ciertos músculos, movilidad consciente, pausas activas. Estas pausas activas van a ser diferentes en función de la patología y luego la autoobservación de la tarea, ¿vale? El mindfulness, que no sé si os suena a todos, pero al final es una práctica que consiste en prestar atención plena y consciente en el momento presente y de manera intencional. Vamos a reconocer nos vamos a concentrar en las señales que nos mandan nuestro cuerpo y las diferentes partes del cuerpo, y se ha visto que es una intervención que activa mucho la conciencia corporal, mucho la conciencia del movimiento, va a reducir toda la tensión muscular, va a mejorar la autorregulación, porque muchas veces se combina con la respiración, y es una intervención que va a mejorar un montón el dolor y la discapacidad. Nosotros en el proyecto PopTech pues haremos una pequeña intervención de mindfulness junto con realidad virtual para mejorar ese bienestar a lo largo del 2026, para mejorar ese bienestar de los trabajadores. La exploración de la posición neutra articular, que es un nombrajo así que parece, pero que es muy sencillo, es porque en personas con dolor persistente o dolor crónico, esta percepción la pierden y no es más que encontrar el punto medio del movimiento de las articulaciones que intervienen en mi puesto de trabajo. Es decir, lo podemos mirar en esta imagen a nivel pélvico-lumbar, pues esta sería su posición neutra y debemos de estar en posiciones cercanas a esta posición. Lo vais a entender mejor con el movimiento del bíceps, por ejemplo. Si yo tengo el rango completo, como marca aquí, pues mi rango articular medio sería este de aquí, entre los 100 y los 60 grados. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo mi movimiento de trabajo lo realizo cercano a este movimiento o mantengo mi postura cercana a este rango, va a favorecer que tenga menos dolor, que tenga menos discapacidad, porque voy a economizar el esfuerzo. Entonces, mis articulaciones y mi musculatura va a sufrir bastante menos. Pasamos también a otra intervención que para mí es de las más importantes y que requiere una valoración individual tanto de la persona como del puesto de trabajo, ¿vale? Os voy a poner una serie de acciones que podemos hacer en el día a día con sus consecuencias y luego la musculatura que deberíamos ejercitar para que ese dolor no aparezca, ¿vale? En el primer momento, pues, gente que trabaje en el sector industrial, pues, puede coger algo pesado del suelo. Si yo no activo correctamente el glúteo y cierta musculatura abdominal, y yo lo hago en repetidas ocasiones, me va a poder ocasionar dolor lumbar, tensión, sobrecarga lumbar, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer ejercicios que activen el glúteo mayor, el glúteo medio, transverso del abdomen, oblicuos, entre otros
entre otras musculaturas. ¿Para qué? Para que ese esfuerzo lo haga la musculatura que lo tiene que hacer realmente. Entonces habrá que hacer ejercicios del tipo hip thrust, puente glúteo, clamshell, se puede hacer también todo lo que es ejercicio unilateral, sentadillas búlgaras, trabajar el core correctamente. O sea, son diferentes ejercicios que podemos aplicar para que no, para que cuando yo me agache a coger algo, pueda activar esa musculatura y realice economía del esfuerzo, ¿vale? Haga menos esfuerzo y con la musculatura que la tengo que hacer. Otra acción que a lo mejor os suena a alguno es elevar algo por encima de la cabeza. Si yo elevo algo por encima de la cabeza en repetidas ocasiones y yo no activo cierta musculatura escapular, me puede dar dolor de hombro o dolor cervical. ¿Qué debemos hacer? Pues realizar ejercicios dirigidos para el serrato anterior, para el trapecio, ¿vale? Todo que sean ejercicios de empuje, como pueden ser flexiones, va a mejorar y va a mejorar la activación de toda esta musculatura. Entonces nos tendríamos que centrar en realizar ejercicios de estas zonas. Otra acción que os sonará alguno, pues al final estamos en el ordenador, nos vamos acercando y al final parece que nos comemos la pantalla y tenemos la cabeza adelantada. Si yo no corrijo esa posición de cabeza adelantada, pues me puede llegar a dar dolor cervical o incluso dolor de cabeza. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que hemos comentado antes, elevar pantalla a altura de los ojos, modificar la postura y cambiarla cada cierto tiempo, y luego tendré que hacer los ejercicios de doble mentón para la activación de la musculatura profunda, ¿vale? Estos son algunos casos y son los más típicos con sus soluciones, ¿vale? ¿Y por qué es importante estos ejercicios de activación muscular dirigida? Porque son los que van a romper este círculo vicioso que es el causante de que se genere el dolor crónico y el dolor persistente, que no es más que una persona que sufre dolor, como sufre dolor, decide no moverse porque el movimiento le duele. El cuerpo es listo y si no tiene exigencias va a ir reduciendo su capacidad cada vez más, hasta que llega un punto que se reduce. La persona se harta, vuelve a intentar otra vez hacer lo que no era capaz, como tiene la capacidad más reducida, le duele más. Y empieza ese círculo vicioso de perpetuación del dolor crónico que debemos romper. Y los ejercicios de activación muscular dirigida son ejercicios muy livianos, que es como los que os he comentado, que va a ser capaz de romper este círculo vicioso y empezar a ponerle solución a esos trastornos musculoesqueléticos. Otra de las intervenciones muy potentes y que cobra especialmente importancia en los trabajos sedentarios son las pausas activas. Es decir, cada cierto tiempo me tengo que levantar y realizar una serie de movimientos o ejercicios. Yo os pongo esta propuesta que, vamos, entiendo que luego la presentación os la puedan enviar, yo no tengo ningún problema, ¿vale? Pero es una propuesta para trabajos sedentarios y no dura más de 3 minutos, ¿vale? ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Cuando empecemos a notar esas sensaciones de rigidez, de tensión o que tengamos una posición más mantenida en el tiempo. Muchos pacientes me dicen, pero es que siento crujidos. Siempre que los crujidos no vayan acompañados del dolor, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y debemos realizar todos estos movimientos siempre que seamos en trabajos sedentarios, ¿vale? Lógicamente, esta pausa activa cambia totalmente si son trabajos de manipulación de cargas o trabajos de movimientos repetitivos. Pero al final, la pausa activa de a lo mejor en vez de hacer estos ejercicios, hacer estiramientos o ejercicios de movilidad activa, pues es importante realizarla también en esos sectores, ¿vale? Al final, para activar la conciencia corporal, si todavía no lo estamos trabajando en nuestro ámbito laboral, yo siempre digo que hay que ponerse recordatorios al principio hasta que lo hagamos rutina. Debemos realizar los ejercicios específicos para nuestro puesto de trabajo y nuestro tipo de dolencia. Lógicamente, el tema de la respiración va a activar todo lo que es el sistema parasimpático y va a activar la parte de relax del cuerpo, para que me entiendas. Entonces, combinar con una serie de ejercicios de movilidad y respiración nos puede ayudar.
Luego, muy atento a esas señales que hemos dicho de tensión, de rigidez, de dolor, no darlas por alto, o sea, siempre que aparezcan esas pequeñas sensaciones, pues hacer una pequeña pausa activa o realizar los ejercicios que hemos dicho o cambiar la postura, siempre hay que trabajarlo y darle la importancia que tienen. Los ejercicios y realizar con la musculatura correcta, como hemos dicho, realizar esas pausas activas y una parte muy importante, porque cada vez somos más impacientes y queremos los resultados ya, pero hay que ser constante y paciente. Es decir, la conciencia corporal no es algo que desarrollemos y en un día o dos, tiene que ser trabajo diario, día a día, y llegará un momento en el que desarrolléis esa conciencia corporal y ni siquiera seáis conscientes si lo hayáis aplicado en vuestro día a día, ¿vale? Entonces eso es muy importante, ser constante y paciente. Y luego, por supuesto, debemos cuidar el entorno, ¿vale? Para tener un entorno saludable y que me genere un bienestar físico y mental. Todo ello va a ayudar para que podamos desarrollar la conciencia corporal. Y creo, mira, vamos bien en tiempo. Llegamos a la parte final, que nada, son unos puntos clave y unas conclusiones que quiero realizar a modo de recuerdo para que os vayáis con ello. ¿Vale? Y al final, yo creo que ha quedado claro a lo largo de esta pequeña charla que con los medios ergonómicos no hacemos nada, ¿vale? O sea, al final debemos desarrollar la conciencia corporal porque va a ser el pilar principal para prevenir el dolor y los trastornos musculoesqueléticos, ya que es la que nos va a permitir reconocer esas posturas, esas señales de fatiga, tensión y poder darle solución y ajustar antes de que aparezcan esas lesiones. Entonces tenéis que saber que no busquéis ergónomos ni ergonomía fuera, porque al final la educación, la formación, el conocer vuestro propio cuerpo, el que desarrolléis y realicéis los ejercicios y al final de esas percepciones, después de realizar los ejercicios que os da vuestro cuerpo, es el mejor ergónomo que podéis tener, ¿vale? Tenéis que tener claro también que no os gastéis, o sea, os podéis gastar el dinero lo que queráis, porque yo no soy quien para decir en qué os gastéis el dinero, pero no confiéis únicamente en que vuestro problema ergonómico se va a solucionar con la mejor silla del mercado. O sea, al final tenemos que desarrollar y ese binomio de conciencia corporal y ergonomía o medio ergonómico tienen que ir de la mano. Yo creo que ha quedado claro que no existe una postura perfecta, sino que existe una variabilidad de posturas cercanas a la posición neutra y que modificar esa postura es lo más importante a lo largo de la jornada laboral desde el punto de vista ergonómico. Esas señales que tenemos que identificar, como hemos dicho, realizar todas esas pausas activas que la rueda que yo os he puesto, si la realizáis, vais a ver que no tardáis ni 3 minutos, o sea, y la sensación de bienestar es brutal. Entonces, en cuanto os pongáis a hacerlas y hacerlas durante el puesto de trabajo y lo comentéis con vuestros compañeros y lo hagáis todos juntos, pues vais a ver que todo el bienestar va a mejorar mucho. Y tenéis que entender que no va a haber nunca salud laboral sin movimiento consciente y voluntad y conciencia, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer inmenso para mí dar esta charla. Me encanta, me apasiona. Y bueno, pues cualquier duda o consulta que queráis comentar, pues ahora lógicamente si se forma el espacio de debate, genial. Pero bueno, os dejo por ahí el correo y algunas redes sociales que yo tengo para cualquier consulta que queráis tener, pues podamos debatirlo tranquilamente. Muchísimas gracias a todos, a la organización y a todos por asistir. Muchas gracias.